Bien, en este video vamos a explicar las propiedades asociadas a los logaritmos a fin de resolver ecuaciones logarítmicas un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, voy a seguir la misma idea que en nuestro problemario. Entonces, la primera propiedad que quiero comentarles es la propiedad del logaritmo cero. Se le conoce de esa manera. Es decir, tenemos aquí el logaritmo cero, es decir, que de pronto nos puede quedar el logaritmo cero siempre y cuando, e insisto aquí, nosotros tengamos, reitero, la base no importa, pero aquí en el argumento del logaritmo siempre va a haber un 1. Por ejemplo, si consideramos algunos ejemplos asociados aquí, por ejemplo, lo voy a poner en tamaño 24, tendríamos nosotros que el logaritmo de base 4, pero si el argumento es 1, esto siempre me va a dar 0, reiterando que no importa la base del logaritmo. Si aquí, por ejemplo, en otro color, tendríamos aquí el logaritmo de base 5 de 1, también me quedaría 0. Y finalmente, por ejemplo, en otro ejemplo asociado, tendríamos nosotros que el logaritmo de base 7 de 1 siempre me va a dar 0. Entonces, no importa la base aquí, pero si en el argumento nosotros tenemos un 1, esto es igual a 0. Muy bien, perfecto. Estas son las propiedades de los logaritmos con respecto a la número 1. Vamos a la propiedad número 2 que nos marca nuestro respectivo problemario y para ello dice lo siguiente. Tenemos nosotros que el logaritmo de base A de A es igual a 1. Eso lo que nos quiere decir es justamente que si nosotros tenemos que la base coincide con el argumento del logaritmo, esto me va a dar 1. Es decir, si nosotros tenemos aquí logaritmo de base 4 de 4, esto es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros, por ejemplo, lo pensamos desde la perspectiva exponencial, esto va a ser 4 elevado a la 1 es igual a 4. Y nosotros sabemos por la regla de los exponentes, sabemos que todo número elevado a la primera es el mismo número. Justamente de allí deviene. Pero desde la perspectiva logarítmica, tenemos que suponer, en este caso, que la base en conjunto, reitero, la base es el número pequeño, en conjunto con el argumento del logaritmo deben de ser el mismo número. Entonces aquí, por ejemplo, si le cambiamos por 5, esto nos quedaría 1. Entonces ya lo tendríamos aquí, o bien si aquí de pronto nosotros tenemos 7 y aquí está el 7, esto nos quedaría 1. De hecho, esta propiedad se le conoce como el logaritmo 1. Muy bien, vamos a pasar a la tercera propiedad. Reitero, ustedes pueden ir pausando el video a fin de poder entender cada una de estas propiedades. Bien, vamos ahora con la propiedad número 3, que es justamente la regla del exponente o a veces se le suele llamar la regla de la potencia. Lo que nos dice esta propiedad de los logaritmos es que cuando nosotros tengamos una situación exponencial, es decir, dentro del logaritmo tenemos una potencia, entonces va a bajar el exponente. Por eso aquí dice en el problemario, baja el exponente. Por ejemplo, si aquí yo tengo, vamos a suponer, sería logaritmo de base 6, de, por ejemplo, m elevado al cubo. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta aquí que el exponente sería el 3. Este 3 lo podemos bajar y nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a 3 por, y se multiplica justamente. Nos quedaría logaritmo de base 6 ¿de quién? De m. Ok, perfecto. Vamos ahora con otro ejercicio. Logaritmo, por ejemplo, de base 4 de x elevado a la sexta potencia. Esto va a ser igual, podemos bajar ese 6 y nos quedaría 6 por el logaritmo de base 4 de x. También es muy importante mencionar que no solamente se aplica cuando son letras. Por ejemplo, si tenemos aquí el logaritmo de base 7. Ok, déjenme escribirlo otra vez. Logaritmo de base 7 de 8 elevado a la novena potencia, por ejemplo, este 9 puede bajar, tendríamos aquí 9 por el logaritmo de base 7 de 8 y ya tendríamos esa propiedad que nos está dando, que es justamente la que baja el exponente. Ok, vamos con la cuarta propiedad. La cuarta propiedad es una generalización
de la propiedad del exponente, pero yo nada más en el problemario lo he puesto como una raíz, pero se puede generalizar y ahorita con los ejemplos voy a hacer una generalización de esa regla. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice esa regla es que si nosotros tenemos la raíz enésima, tendríamos que verlo como 1 sobre n por el logaritmo. Y esto deviene justamente por la parte del exponente fraccionario, que ahorita se los voy a colocar. Y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. A ver, espérenme tantito. Híjoles. Ok, ahí está. Y bueno, aquí quizás de pronto puede ser muy ambigua la notación porque tenemos aquí revuelto m con n, pero espero que con los ejemplos ahorita quede más claro. Pensemos, por ejemplo, que tenemos nosotros el logaritmo de base 5 y vamos a suponer que tenemos nosotros la raíz séptima de x elevado al cubo, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, por la regla del exponente fraccionario, que es donde está aquí el dino, nos quedaría el logaritmo de base 5 de ¿quién? De x elevado a la 3 séptimos. Y evidentemente, esto es, como les decía, una generalización de la regla del exponente, porque al final tenemos que esta raíz se puede ver como un exponente en forma de fracción y lo podemos evidentemente bajar. Es decir, nos quedaría 3 séptimos del logaritmo de base 5 de ¿quién? De x. Y ya hicimos esa como generalización. Reitero, aquí, por ejemplo, generalmente se basan en números enteros, pero también se puede para fracciones. Por eso les decía que es una generalización del mismo. Vamos a otro ejemplo. Pensemos de pronto que nosotros tenemos el logaritmo de base 2 ¿de quién? Pensemos que tenemos y supongamos por un momento que no solamente nos restringimos solamente a letras, sino aquí tenemos la raíz de 2. Bueno, en este caso, por ejemplo, nos quedaría el logaritmo de base 2 y ese 2 lo vamos a ver como exponente fraccionario, quedando como 2 elevado a la 1 medio, porque recordemos que aunque aquí no se escriba un número, hay un 2. Y bueno, podemos ocupar la propiedad de número 4, que quiere decir que bajamos el exponente, y nos quedaría en este sentido igual, tendríamos nosotros igual a 1 medio de ¿quién? Del logaritmo de base 2 de 2. Y bueno, aquí adicionalmente, pues nosotros ya sabemos que el logaritmo de base 2 de 2, como aquí coinciden estos números, reitero, solamente porque así está abordado el ejemplo, pero sabemos nosotros de pronto que una vez que ya tenemos esta parte, nos quedaría por 1, y esto es igual a 1 medio. Reitero, justamente estas propiedades me ayudan para que en conjunto con las que ya mencionamos, lleguemos a un resultado lo más simplificado posible. Y bueno, vamos a un último ejemplo. Pensemos que tenemos el logaritmo de base 6 y supongamos que tenemos aquí la... Ay, ¿qué hice? Ok, a ver, sería la raíz cúbica de a elevado a la cuarta potencia. Entonces, por ejemplo, esto nos quedaría el logaritmo de base 6 de ¿quién? De a elevado a la 4 tercios, reiterando que esto deviene justamente de la parte del exponente fraccionario. Y bueno, 4 tercios se puede ver como, bueno, tendríamos aquí 4 tercios por el logaritmo de base 6 de a. Y ya tendríamos la propiedad aplicada, que reitero, es una propiedad generalizada de la regla del exponente. Muy bien, vamos a pasar a la otra propiedad, reiterando en todo momento que ustedes pueden pausar el video para hacer sus anotaciones correspondientes. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con la propiedad, híjoles, borré una ecuación que no, ok. No las borro. Ahorita vamos a entender el por qué. Vamos ahora a la propiedad número 5. La propiedad número 5 es justamente aquella que dice lo siguiente. Ok, dice logaritmo de base a de un producto es la suma de los logaritmos. Ojo, técnicamente lo que me dice esta regla es el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos.
Es decir, si nosotros tenemos, pensemos por un momento, logaritmo de base 2, ¿de quién? Pensemos nosotros que tenemos x por y elevado al cuadrado, por ejemplo. Entonces, como allí tenemos una multiplicación, déjenme ponerles en el cuadrado porque tendría que ocupar una propiedad adicional. Y lo que quiero es primero que nos acostumbremos a esta regla. Sabemos que como es un producto, nosotros tendríamos en este caso la separación mediante la suma y nos quedaría logaritmo de base 2 de x más el logaritmo de base 2 de y. Y tendríamos ya una suma. Eso es lo que nos quiere decir esa propiedad. El producto lo separa como una suma de logaritmos. Ahora bien, si por ejemplo pensamos en otro caso, supongamos que tenemos el logaritmo de base 3 de 3z multiplicado por y, sí, y por, y tendremos aquí w, tendremos aquí un triple producto, no importa, es la misma generalización. Y entonces nosotros tendríamos que separarlo mediante una suma de logaritmos, es decir, sería logaritmo de base 3 de 3z, más tendríamos nosotros el logaritmo de base 3 de y finalmente tendríamos más el logaritmo de base 3 de w. Y ya sería allí esa parte de la suma de los tres. Ahora, voy a regresar al ejemplo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, vamos a suponer logaritmo de base 6 de x por y cuadrado. Así lo voy a poner. Y bueno, evidentemente nosotros tendríamos el logaritmo de base 6 de x, es decir, cada uno con su logaritmo, más tendríamos aquí el logaritmo de base 6 de y elevado al cuadrado. Pero, por ejemplo, en esta parte, y es la que voy a señalar, no, ok, bueno, no me deja señalarlo, sin embargo, voy a remarcarlo aquí. Recordemos que esta parte todavía podemos nosotros ocupar otra propiedad y es justo la del exponente. Esto nos quedaría logaritmo de base 6 de x más 2 veces, porque bajamos el exponente, logaritmo de base 6 de y. Y ya tendríamos nosotros aquí ocupando la propiedad que vimos sobre bajar el exponente en conjunto con la regla del producto, el logaritmo de un producto. Muy bien, esa fue la propiedad del logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Vamos ahora a la propiedad número 6 y esa nos dice lo siguiente. Reitero, todo esto lo estoy teniendo de nuestro respectivo problemario. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, me dice que el logaritmo, pero ahora de una división, es la resta de los logaritmos. Es decir, supongamos que tenemos el logaritmo de base 3 y supongamos aquí que tenemos nosotros y sobre z. Entonces, ojo aquí, tendríamos, como es una división, sería el logaritmo de base 3 de y menos, recuerden, es el que está arriba menos el que está abajo, que sería el logaritmo de base 3 de z. Entonces ya tendríamos allí la resta asociada. La regla como tal se llama el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Ahora bien, si tenemos nosotros, vamos a suponer, logaritmo de base 4 de quién? Bueno, pues en este caso tendríamos nosotros 2x y aquí vamos a suponer que tenemos 3y. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos que, como es una división, reitero, tenemos que el argumento está, allí está la división, y nos quedaría logaritmo de base 4 de 2x menos el logaritmo de base 4 de 3y. Y ya tendríamos aquí expresado nuestro respectivo logaritmo. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, mezclamos un poquito las cosas, pensemos de pronto que tenemos aquí logaritmo de base 5, ¿de quién? Bueno, pues tendríamos nosotros en este caso de x sobre y elevado al cubo. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos que poner aquí igual, reitero, nos va a quedar logaritmo de base 5 de x menos el logaritmo de base 5 de y elevado al cubo. Y aquí podemos ocupar otra propiedad que nos quedaría en este caso el 3, lo bajamos y me quedaría menos 3
por el logaritmo de base 5 de y. Y ya tendríamos nosotros esta expresión. Muy bien. De aquí, por ejemplo, en el problemario seguirían los errores comunes. No obstante, que sí quisiera como, si bien ya lo sabemos porque lo hemos calculado en las clases que nos hemos visto, es la regla del cambio de base. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí hacer como una pausa y, por ejemplo, aquí vamos a poner regla del cambio de base. Y bueno, aclaro, esta esperamos que no sea tan confusa para ustedes porque ya lo hemos calculado. Lo que me dice aquí es que cuando tenemos el logaritmo de base A de B, esto va a ser igual y nos va a quedar una división. Ok, bueno, otra vez lo escribo. Logaritmo de base A de B es igual, nos quedará una división y tendríamos que calcular logaritmo de B entre el logaritmo de A. Reitero, esta parte no debe de ser nueva para nosotros porque finalmente ya lo hemos calculado ahora que nos vimos en presencial o de pronto las tareas que dejamos con respecto a calcular alguna situación ya numérica que lo hacíamos inclusive con nuestra calculadora. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el logaritmo de base 4, pensemos aquí de, ok, a ver, espérenme, sería logaritmo de base 4 de 216, por ejemplo. Esto es igual, nos quedaría logaritmo de 216 entre el logaritmo de 4. Y reitero, esto ya es haciéndolo mediante nuestra calculadora. Entonces, evidentemente, pues ya nada, nosotros tenemos que hacer el respectivo cálculo y nos quedaría en este sentido de la siguiente manera. Déjenme hacerlo rápidamente para que no lo dejemos ahí como flotando. Y bueno, nos quedaría, sería una fracción, tendríamos logaritmo de 216 entre, me quedaría logaritmo de 4 y esto me quedaría 3.8774. No se los he mencionado porque me quiero esperar a llegar a la parte de geometría, pero siempre se los adelanto un poquito. Vamos a tratar de dejar 4 cifras después del punto. Entonces, pero bueno, así lo manejamos por el momento. Ahora, vamos a otro ejercicio. Supongamos que nosotros tenemos el logaritmo. Ok, espérenme tantito. Sería logaritmo de base 3. ¿De quién? Por ejemplo, pensemos que tenemos aquí de 9, por ejemplo. Entonces, esto es igual, nos quedaría en este caso como logaritmo, bueno, sería una división y nos quedaría logaritmo de 9 entre el logaritmo de 3. Y bueno, esto nos quedaría en este caso como 2. Reitero, estos son cosas con calculadora, ¿vale? Muy bien, voy a continuar entonces y vamos a ir ahora a los errores comunes. Entonces, ojo aquí, errores comunes, que reitero, no los debemos de cometer justo porque si no, entonces vamos a cometer cierta ambigüedad. Ok, déjenme cambiarle de tamaño. Bueno, cabe aclarar que, por ejemplo, las mismas propiedades son aplicables para el logaritmo natural. Ustedes recuerden que el logaritmo natural no es otra cosa más que es como un logaritmo especial, ¿vale? Muy bien, fíjense bien en los errores comunes. Por ejemplo, a veces se suele pensar, y reitero aquí, yo creo que voy a borrar esta parte, porque aquí nada más es de explicarlo. Muy bien, a veces nosotros solemos pensar que el logaritmo de una suma es justamente la suma de los logaritmos. Sin embargo, esto no es cierto porque la única manera en que yo los pueda, como por decirlo así, desglosar en una suma es porque antes venían de una multiplicación. Entonces, no es cierto que el logaritmo de base A de X más Y se tome como el logaritmo de base A de X más el logaritmo de base A de Y.
Y ni tampoco es cierto que si tenemos la división de dos logaritmos sea la resta de los mismos. Recuerden que cuando nosotros hicimos esto solamente es dividir, no dijimos en ningún momento que se restaban. Y esos serían los errores comunes que podemos cometer cuando estudiamos a los logaritmos. Reitero, esta parte nos va a ayudar para resolver ecuaciones logarítmicas, ya un poquito más avanzadas en como teníamos de pronto en clase el laberinto o el rompecabezas. Entonces, sí es importante mencionarlo a fin de que podamos entender qué vamos a realizar en nuestra siguiente sesión. Bien, de mi parte sería todo y espero lo hayan comprendido. Si no, en clase lo veremos a detalle justo porque tenemos que resolver ecuaciones logarítmicas. Gracias.